Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra sesión número 14, relativa a lo que es el comportamiento cíclico en el drenado, ¿sí? Dentro de lo que es nuestro curso de dinámica de suelo y esta primera sección que es relativa a licuefacción. Ahí está nuestro disclaimer. Habíamos conversado la necesidad de hacer ensayos, ¿cierto?, cíclicos no drenados a distintos CSR, manteniendo todo el resto de las condiciones iguales, ¿sí? Y estos ensayos, bajo una condición de carga, ¿cierto?, son ensayos cíclicos no drenados, isotrópicamente consolidados, ¿ya? Los aspectos de corte se pueden abordar haciendo un ensayo cíclico que considere el corte o bien un ensayo cíclico isotrópico donde se haga una consolidación isotrópica y después ¿sí?, corregir por efecto del corte, ¿ya? Habíamos conversado que en ese contexto lo ideal era tener 4 a 5 pruebas, pero un mínimo de 3 pruebas. Y que las curvas les quedaban de esta manera. Y también conversamos sobre una estrategia para poder definir estas curvas que tenemos acá, ¿ya? En el sentido de cómo elegir los puntos, ¿cierto? Partimos con un cierto nivel de CSR y en vista de ese nivel de CSR ir decidiendo. ¿Por qué les comento esto? Porque cuando ustedes mandan a hacer ensayos al laboratorio, ustedes pueden mandar a hacer estos ensayos y decir, ok, yo necesito 3 ensayos y los necesito a esta densidad, con este confinamiento, bajo estas características. Listo. Y el laboratorista les va a hacer los ensayos y les va a entregar los resultados. Sin embargo, otra estrategia, sobre todo que es muy útil para este tipo de ensayos, es decir, ok, yo necesito 3 ensayos, 5 ensayos, pero vamos a hacer uno primero. Y según el resultado del primero vamos a decidir el segundo, y según el resultado del segundo decidimos el tercero. Y los otros 2 salen naturalmente, ¿cierto? En el caso de que hagamos 5, salen naturalmente de lo que ya observemos en los primeros 3. ¿Ya? Eso es un detalle que tiene que ver con lo que es el mandar a hacer los ensayos cíclicos, ¿ya? Habíamos visto que con un aumento de la densidad relativa, las curvas de resistencia cíclica iban subiendo, ¿no? Esta curva que ustedes ven, perdón, no lo escribir, ahí sí. Esta curva que ustedes observan ahí tiene una mayor resistencia cíclica que esta curva que ustedes observan acá, ¿ya? Entonces, ahí están las condiciones para obtener una curva, ¿cierto?, bajo diferentes ensayos, mismo tipo de suelo, mismo tamaño de probeta, confinamiento inicial, densidad relativa, frecuencia de carga, tipo de preparación, corte inicial, mismo contenido de fino, y solo se varía el CSR encontrando diferentes números de ciclos cuando esto alcanza licuefacción. ¿Sí? Ahora, no es solamente con el aumento de la densidad relativa, sino que también con la disminución del confinamiento y el aumento de la plasticidad de los finos, también eventualmente la resistencia cíclica puede aumentar, ¿ya? Y por lo tanto, así como habían factores que nosotros necesitamos al momento de mandar a hacer estos ensayos a un laboratorio, ustedes también van a tener que estas mismas características con las cuales que ustedes pidan una serie de ensayos son las mismas que podrían tener un efecto más o menos, ¿ya?, de más o menos intensidad, pero podrían tener un efecto en lo que es las curvas de resistencia a la licuefacción, ¿sí? Veamos algunas de ellas. Por ejemplo, ahí se observa lo que es la fábrica, ¿ya? Y si ustedes se fijan en particular en este gráfico, ustedes pueden ver qué es lo que pasa en lo que respecta a las curvas de resistencia cíclica, dependiendo de lo que se llama la fábrica. ¿Qué es la fábrica? Cómo las partículas se arreglan dentro de lo que es el esquema granular de la arena, ¿ya? Ahora, generalmente, ¿ya?, aquí no se lee muy bien, por eso los invito después a que vean el PPT. Generalmente esto varía de manera
relativamente, puede ser de manera relativamente drástica, ¿ya? La confección de probeta, que probablemente les va a dar la configuración más inestable desde una perspectiva de resistencia cíclica, es, espero no estar cometiendo una imprecisión acá, es la del wet tamping, ¿sí? Que es la metodología que ocupamos en laboratorio para hacer ¿ya? Las probetas de arena, en particular las probetas de arenas con fino, ¿ya? En el laboratorio. ¿Y por qué? Porque uno tiene un mejor control de lo que es el manejo de los finos dentro de la muestra, ¿ya? ¿Y eso por qué? Porque cuando ustedes tienen una arena con finos, hay un fenómeno que es el de segregación de finos que se puede presentar, ¿ya? Si usted toma una probeta de arena con, o sea, una muestra de suelo de arena con fino, y esa arena con fino está seca, y usted la pluvia, ¿ya? Lo que quiere decir de que usted deja caer la arena desde una cierta altura, la diferencia de tamaño y la diferencia en la naturaleza de las partículas, ¿no? Porque es fino, aun cuando sea, en el caso de los finos de relave, sean de una mineralogía similar a lo que es la arena, el tamaño fino tiene un cierto grado de influencia, está con algún grado de influencia por lo que es la interacción entre partículas. Por lo tanto, el fino sedimenta un poquito más lento en la pluviación de lo que es la arena y por lo tanto empieza a haber una segregación. Entonces, una manera de manejar eso para lo que es la confección de probeta es a través de el wet tamping, ¿ya? Entonces, importante eso, a modo de ejemplo se los dejo. En el paper de Verdugo de 1996 con Chihara, ahí también sale un breve comentario sobre qué es lo que pasa con las metodologías de confección, ¿ya? El contenido de finos. El contenido de finos es sumamente importante, sobre todo si el contenido de fino es contenido de fino no plástico. ¿Y por qué? Porque recuerden lo que habíamos conversado, cuando uno tenía partículas de arena y eventualmente el contenido de finos es muy alto, los finos, en vez de empezar a albergarse en lo que es los vacíos de la estructura granular, van a empezar a albergarse a nivel de contacto. Y cuando los finos se albergan a nivel de contacto entre partículas de arena, de una manera u otra, eso equivale a tener las partículas de arena encima de un skate. Por lo tanto, las partículas se pueden mover con un poquito más de facilidad con respecto a una situación en la cual las partículas de arena no tengan tanto contenido de fino, ¿sí? Y estos finos se alberguen en lo que es el volumen de vacíos, ¿ya? Entonces, eso es sumamente importante. Y acá hay algunos papers bien interesantes, ¿no? Están los papers de Verdugo, están los papers de Polito. Eh, hay varios trabajos, también están los de Yamamuro y Lade. Entonces, ¿qué es lo que ustedes observan acá? El lápiz no me está funcionando bien hoy día. Pero ustedes lo que observan en general es que en la medida que el contenido de finos aumenta, lo que va ocurriendo con la resistencia cíclica es que va disminuyendo. Pero disminuye hasta un cierto nivel para un contenido de fino que es del orden del 30% o 35% a veces. ¿Qué es lo que ocurre si el contenido de finos aumenta? Eventualmente la resistencia cíclica vuelve a subir, pero no se recupera completamente con respecto a la resistencia que ha perdido, ¿ya? Relativa al cuando tiene cero contenido de fino, por ejemplo, ¿ya? Súper importante reconocer ese punto, ¿ya? Aquí ustedes pueden ver que esta curva es para un valor de un contenido fino de alrededor del 30%, ¿sí? Y ustedes ahí lo que observan es que la curva de resistencia cíclica ha decrecido, ¿ya? Arenas y finos plásticos, en general, se dice que cuando los finos plásticos, o con plasticidad, mejor dicho, tienen un índice de plasticidad mayor a 10, la resistencia a la licuefacción aumenta, ¿ya? Aumenta levemente, ¿sí? Nosotros en el laboratorio trabajamos con una partícula que es tremendamente plástica,
Si ustedes se fijan acá, el índice de plasticidad acá es del orden de 60. ¿Sí? 60%. Nosotros trabajamos con una nanopartícula buscando mejorar la resistencia a la licuefacción a partir de esta nanopartícula que tiene un índice de plasticidad de 1200, de 1000. Es una bestia de la plasticidad, ¿no? El tema de la densidad relativa, también lo conversamos. El tema del OCR, sumamente importante. Ustedes pueden tener dos arenas exactamente a la misma densidad relativa, pero basta que una presente un grado de preconsolidación con respecto a la otra para que aquella arena que presenta un grado de preconsolidación tenga una resistencia a la licuefacción mayor, ¿ya? Y mientras mayor es el grado de preconsolidación, mayor es la resistencia, ¿sí? Entonces, eso es súper importante. Y el confinamiento, del confinamiento hemos hablado extensamente sobre qué es lo que pasa con el confinamiento en lo que es el comportamiento de las arenas y en particular de las arenas sueltas. Y también hemos tocado el tema respecto a que a partir de un cierto confinamiento, todo el comportamiento de las arenas es contractivo, ¿ya? En este contexto es que aparece el K-sigma, el parámetro K-sigma, ¿ya? Y el K-sigma lo que hace es, de alguna manera, corregir por ese efecto, ¿ya? ¿Qué otra componente nos falta? Envejecimiento. El envejecimiento, ¿qué es lo que dice? Que si usted tiene un suelo, y esto se ha observado en Relave, ¿sí? No es totalmente concluyente, pero sí se ha observado, es algo que está en estudio todavía, que en la medida que se deja pasar el tiempo en las arenas, ¿cierto? Sobre todo aquellas arenas que presentan finos, ¿sí? En la medida que va pasando el tiempo, por la degradación química que pudieran tener las partículas, aquellas partículas que han tenido un mayor tiempo de sedimentación, eventualmente podrían presentar una resistencia cíclica mayor contra aquellas arenas que son más jóvenes, por decirlo de alguna manera. Está el tema del efecto del corte estático. El efecto del corte estático es tremendamente importante y es por eso que aparece este coeficiente que se llama el coeficiente K alfa, ¿no? ¿A qué refiere el alfa? Refiere a que existe un ángulo involucrado. Existe un ángulo involucrado. Y ese ángulo involucrado, ¿en dónde se podría observar? En un talud, por ejemplo. Si ustedes tienen un talud, en un talud hay corte estático, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el K-alfa, ¿ya?, lo que hace es reconocer la existencia de que el análisis se está haciendo en un depósito de suelo en el cual existe un corte estático, ¿ya? Entonces, es por eso que el alfa considera en su formulación un corte estático, ¿ya? Sumamente importante también. Y todo esto, si ustedes ven todos los gráficos, ¿sí?, todo esto existe en cartillas y son las cartillas que ustedes pueden ver en el paper, en este paper, famosísimo paper del año 2001, 1999, por ahí fue, en este workshop que se hizo, donde de alguna manera se llegó a un acuerdo respecto a cómo definir una metodología que permita de una manera relativamente conservadora, qué es lo que pasa, o cómo abordar el tema del diseño contra la licuefacción cuando existen diferentes variables, ¿no? Y es por eso que de alguna manera se uniformiza un poco la metodología. Ahora, esa metodología, desde ese entonces hasta ahora, ha sufrido algunas modificaciones, ¿sí? Pero son modificaciones que van en la línea de la mejora, del refinamiento. Y es ahí donde han aparecido, por ejemplo, algunos trabajos, se los dejo para su búsqueda, de Boulanger, por ejemplo. De Boulanger
e Idris. Me parece que es con una D. Entonces, ¿sí? Boulanger e Idris, sobre todo los trabajos del 2015, 2014, 2013, ¿ya? Donde ellos han incorporado muchas, han refinado, mejor dicho, muchas de las metodologías de cálculo que están asociadas a este paper, que se podría decir que es uno de los primeros papers que uniformiza, ¿ya?, lo que es el cálculo de la licuefacción de una manera un poquito más estandarizada, ¿sí? Consideren que en el mundo hay recomendaciones para diseñar contra la licuefacción, hay manuales para diseñar considerando el fenómeno de licuefacción, pero no hay una norma, ¿ya? No hay una norma que indique las mejores prácticas para abordar el diseño. En ese contexto, principalmente los trabajos de Boulanger y Idris son bastante buenos, robustos, presentan de manera sistemática y con datos la información bastante valiosa para lo que es la evaluación del potencial de licuefacción. ¿Ya? Entonces, hablamos en extenso ya de lo que es el K-sigma, ¿sí? Y aquí está el tema que estábamos conversando al inicio, ¿no? Y es el hecho que cuando nosotros vemos estas formas de banana, ¿cierto? Estos ciclos de carga, de tensión, de formación, uno podría hablar eventualmente de un módulo. ¿Y por qué? Porque efectivamente existe un valor de Q máximo que se desarrolla y existe una deformación. Y uno podría trabajar con ese valor, ¿sí? Y ahí uno diría, ok, aquí existe un valor de G0. Y uno también podría trabajar, por ejemplo, con el promedio. Podría trabajar el promedio entre lo que es un ciclo de carga y descarga. Aquí esto no es G0, perdón. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Y por eso hablábamos el otro día de que esto tenía una letra chica, ¿no? De que para cada ciclo de carga y descarga que existe en un ensayo, ¿ya?, independiente que sea corte simple cíclico o triaxial cíclico, ¿ya?, lo que existe de manera sistemática y que ustedes lo pueden inferir de manera directa acá, es que en la medida que ustedes cargan la probeta, existe un exceso de presión de poro. ¿Y qué es lo que pasa? Que si existe un exceso de presión de poro, obviamente acá se reporta un decrecimiento en lo que son las tensiones efectivas. Por lo tanto, ¿qué es lo que observamos acá? De que efectivamente nosotros matemáticamente, de nuevo le puse G0, matemáticamente podemos formular un valor de G. El punto es cuál es el significado de ese valor de G en el contexto de que ese valor de G está ocurriendo para un momento tal en que existe un confinamiento efectivo que va variando ciclo a ciclo, ¿no? O sea, uno dice, sí, ok, el G va variando, el G efectivamente se va degradando, la pendiente va bajando, ahí lo vemos. Pero ¿cuál es el significado de esa variación de G si a su vez lo que también está variando es el confinamiento? ¿Sí? Entonces, quería hacer ese comentario, ¿sí?, con respecto a, me parece, una de las preguntas que apareció hace algunos días atrás, y es que efectivamente podemos calcular un G, pero
qué es lo que pasa con el significado físico? ¿Qué es lo que pasa con la profundidad del concepto? ¿Sí? Más allá de que matemáticamente sea posible evaluarlo. ¿Ya? Entonces, ya con todo eso sabido, contextualicemos qué es lo que ocurre cuando estamos frente a un problema de licuefacción real. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando estamos frente a un problema de licuefacción real, ya estamos fuera del laboratorio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando estamos fuera del laboratorio, las cosas ya no funcionan en deformación controlada. Funcionan de carga controlada. Ese es el régimen que hay afuera del laboratorio. Cuando usted tiene un edificio encima, el edificio es el que está cargando el terreno. Cuando usted tiene una represa, es la represa la que está cargando el suelo de fundación, ¿no? Entonces, cuando usted está en esa situación, la estabilización viene dada por las deformaciones, ¿no? El sistema de carga está ahí presente y de una manera u otra, la estabilización viene dada cuando las deformaciones se paran ante ese estado de carga. ¿Qué es lo que sucede entonces? Fíjense acá. Nosotros tenemos un comportamiento monótono no drenado de arena suelta. ¿Ya? Y nosotros sabemos que lo que ocurre es que existe una condición tal, bajo ese comportamiento, nosotros sabemos esto, que existe una degradación o pérdida de resistencia. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Si nosotros estamos con carga controlada y sabemos que se tiene esa situación, ¿sí? Lo que ocurre es que cuando esto está bajo una condición de carga controlada, se aplica la carga, lo que ocurre es que se aplica la carga y las presiones de poro empiezan a subir nomás, ¿no? Empiezan a subir, empiezan a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, ¿cierto? Y eventualmente en algún minuto se van a estabilizar. Pero si suben lo suficiente como para que este pic que estamos demarcando acá se pase, ¿cierto? Esto se va a ir al residual. Y ese es el problema, que como estamos con carga controlada y pasamos al residual, esto se va como avión hacia abajo, ni siquiera, no como avión, se va como una montaña rusa hacia abajo, ¿no? Cuando usted está en el pic de la montaña rusa y esto, ¡boom!, se va para abajo. Y si ustedes se fijan, fíjense en estos datos que están acá. Estos datos son sumamente importantes en este gráfico, porque ustedes lo que observan es que se puso la carga y los excesos de presión de poros subieron, 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 y lo hicieron de manera sistemática y cargaron durante 14 minutos. Estos fueron ensayos hechos por Castro en 1969, Gonzalo Castro, quien estuvo con nosotros hace 2 meses atrás, ¿cierto? Hablando sobre precisiones respecto a la resistencia última no drenada a través de uno de los seminarios que nosotros tuvimos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando esto sobrepasa ese pic, fíjese cuánto se demoró en llegar desde este punto hasta acá con la resistencia hacia la resistencia no drenada. Se demoró 0,18 segundos. Eso es una falla catastrófica, ¿no? Porque no hay cómo controlar ese nivel de deformación, ¿no? Es un ensayo a carga controlada. Entonces, con todo lo que ustedes saben de respuesta respuesta cíclica no drenada del tipo movilidad cíclica, podemos empezar a ver diferentes tipos de análisis y ver cómo estos diferentes tipos de análisis condicionan un cierto tipo de respuesta. Dibujemos en verde la respuesta la respuesta drenada de un suelo suelto.
La respuesta drenada del suelo suelto va a ser esa que está ahí. ¿Sí? Y según lo que habíamos visto, de lo que se aprendió en la parte donde estudiábamos lo que es la respuesta monótona, drenada de arenas, esto llega hasta lo que denominábamos como resistencia drenada, un SD. ¿Qué es lo que pasa? Que si nuestra respuesta es no drenada, nuestra respuesta no drenada va a estar hasta ahí, y si esto se sigue deformando, va a llegar a la residual. Va a llegar al S sub U. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que existe una pérdida de resistencia, ¿cierto? Existe una pérdida de resistencia desde este punto, pero por sobre todo existe una pérdida de resistencia con respecto a la resistencia que se podría alcanzar en otras condiciones. Si nosotros consideramos que esto parte de un estado de corte cero isotrópico, no hay problema. El punto es el siguiente. Hemos conversado durante el curso que es difícil encontrar que los sistemas partan desde un estado isotrópico y que en general van a partir de un estado anisotrópico. Cuando usted tiene un edificio encima, ese es un estado anisotrópico. Eso quiere decir que usted tiene un corte. Por lo tanto, cuando usted aplica el corte, cuando usted construye su edificio, usted se va por este mismo camino, ¿no? Por este mismo camino. Y supongamos que su edificio está aplicando un corte que está ahí. ¿Cierto? ¿Qué es lo que pasa? Pongamos ahora un terremoto. Pongamos un terremoto. Y supongamos que el terremoto tiene varias condiciones. O pongámosle varias condiciones al terremoto. Si el terremoto tiene una magnitud tal que el delta Q que va a ejercer es de este nivel, esto se va a ir así. Y eventualmente el terremoto va a desaparecer, ¿cierto? Pero dibujémoslo así, para hacer el punto. ¿Qué tipo de respuesta va a presentar bajo ese terremoto el suelo? ¿Qué tipo de respuesta? Alguien que tenga una hipótesis. ¿Va a ser movilidad cíclica o va a ser falla de flujo? Alguien que me cuente su hipótesis. Movilidad cíclica. Va a ser movilidad cíclica. El comportamiento va a ser movilidad cíclica, ¿no? Porque no hay una pérdida de resistencia. ¿Por qué? Porque en este caso, el corte estático más el delta sigma, o llamémosle delta Q, delta Q es menor que el S sub. Ahora me gustaría hacer otro ejercicio. Y ahora lo que me gustaría ver es qué es lo que pasa si tengo otro terremoto, pero el delta Q ahora es más grande. ¿Qué tipo de respuesta voy a tener? ¿Qué tipo de respuesta voy a tener en ese caso? Donde el corte ahora
en conjunto con el corte estático, me están superando el SSU. ¿Qué es lo que debería tener? Falla de flujo. Debería tener algo que me lleve hacia la falla de flujo. Pero ¿cómo lo va a hacer? Esto es un terremoto, ¿no? Por lo tanto, el terremoto es una carga cíclica, pero es una carga controlada. Por lo tanto, esto va a ser así, pero ¿con quién se encuentra? Se encuentra con la línea de estado último, ¿no? Se encuentra acotado. Recuerden que la monótona acota a la respuesta cíclica. Por lo tanto, lo que ocurre es que se encuentra ahí y baja. Sube, se va por 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 ahí, baja. Se sube, va por ahí y así se va. Y cuando el terremoto pasa, vuelve a ese punto, ¿no? Entonces, es como un comportamiento, si gusta verlo de alguna manera, es como un comportamiento híbrido, porque se va a lo que es falla de flujo, ¿sí? Pero una vez que el terremoto se va, queda la carga estática. Es problemático, problemático, ¿sí? Pero estábamos bajo una condición bastante especial, y en este caso, ¿cierto? Tenemos que el Q estático más el delta Q es mayor que el SSU, y por lo tanto, esto es, estrictamente hablando, se produce una falla de flujo. Cuando estábamos en la anterior, se produce una falla del tipo movilidad cíclica. ¿No? Entonces aquí hay varias cosas que rescatar. La movilidad cíclica, para que la movilidad cíclica exista, no es un tema de, y esto va en línea con lo que hemos conversado, la movilidad cíclica no tiene que ver con que se haya partido desde una condición tal en que el corte inicial es cero, ¿no? Es nuevamente qué es lo que pasa con el corte que se aplica con respecto a la resistencia última no drenada. Ahora bien, ¿qué? Y ahora vamos a ir en negro. ¿Qué es lo que pasa? Y esto es lo que pasa muchas veces. ¿Qué es lo que pasa si yo tengo otro tipo de estructura? Y esta estructura ha crecido de manera gigantesca. Y me ha crecido hasta ese punto. ¿Qué es lo que pasa con la estabilidad de una estructura que ha alcanzado este nivel de corte estático, en el cual el corte estático está por sobre el SSU? ¿Qué es lo que va a pasar ahí? ¿Qué es lo que creen que va a pasar? Sea una carga lenta, sea una carga cíclica, sea lo que sea. ¿Qué tipo de respuesta deberíamos tener? ¿Alguien tiene alguna hipótesis respecto a esto? Me gustaría escuchar alguna hipótesis. ¿Qué opinan? O sea, es propensa que llegue a la carga residual, ¿o no? ¿Qué es lo que pasa si, qué es Me, lo me que pasa imagino, si, qué es lo que pasa si yo a esto le pongo un terremotito? Un no, se cae, terremotito. ¿no? Llega al Si, tiro a la falla de... si yo le pongo un terremotito a esto, lo que va a ocurrir es que independiente esto va a tocar ahí y esto se me va a ir por la montaña rusa, ¿no? Profe, es como la presa de Brasil, ¿o no? Exactamente, exactamente. Eso es, ¿no? Entonces, cuando yo estoy sobre el corte, cuando mi corte estático, y eso es lo peligroso, controlar el corte estático, ¿no? Controlar el corte estático, porque si tengo un corte estático, si tengo una estructura que ha crecido un montón con un corte estático gigantesco, y ese corte estático está por sobre lo que es la resistencia última no drenada,
cualquier perturbación podría llevarme a la falla de flujo, ¿no? Es por eso que se dice que la falla de flujo ocurre cuando el corte estático es mayor o igual al SSU, porque basta que usted esté a ese nivel para que la presa o cualquier estructura con un corte estático se les vaya, y es por eso que ustedes ven los edificios hundidos y ladeados, por eso es que ustedes ven la presa que se les va, cuando ustedes tienen una geoestructura que está hecha solamente de material granular, como una represa, ahí lo que ocurre es que hay un corte estático que está ahí empujando, y de repente encuentra las condiciones para que todo este empuje que se le está aplicando se vaya. ¿Sí? Y eso es lo que puede ocurrir en la represa, y es por eso que es muy importante controlar el tema del corte estático, ¿no? Eso lo podemos ver acá, ¿no? Tenemos la respuesta drenada, tenemos la resistencia no drenada, ¿cierto? Y acá tenemos diferentes casos, ¿sí? Aquí tenemos diferentes casos, pero lo importante es que el corte estático o permanente, ¿ya? Fíjense, es mayor que la resistencia última no drenada. Con eso entendido, entender estos gráficos ahora para ustedes es muy sencillo. ¿Por qué? Fíjense acá. Ustedes acá tienen aplicado un corte estático, ¿sí? Y ustedes lo que ven acá, dibujemos primero la respuesta monótona no drenada. Y fíjense los elementos que van a ir apareciendo. Ustedes tienen la respuesta monótona no drenada y esto se va hasta ahí, ¿no? Se va hasta ahí. Y si ustedes se fijan acá, eventualmente esto ahí se alcanza un punto de inestabilidad, ¿no? Sin embargo, ¿cuándo es que el comportamiento cíclico se va? El comportamiento cíclico no se va cuando pasa la línea de esta línea de estabilidad que muchas veces hemos conversado, ¿sí? La línea de inestabilidad está ahí, ¿no? Vamos a tratar de dibujarla lo más. No, me cuesta dibujarla de la mejor manera, pero va por ahí, ¿cierto? En base a ese ensayo va por ahí. ¿Cuándo se va esto cíclicamente? Cuando toca la monótona. Se va ahí. Ahí es donde esto va cicleando, ¿cierto? Se hace un ensayo desde el mismo punto y se ciclea. Y esto pasa sin problema la línea de inestabilidad, pero cuando toca la monótona es cuando esto se va a la residual. Y eso es lo que puede pasar en una represa cuando viene un terremoto. ¿Sí? Entonces, es para ese fenómeno para el cual ustedes diseñan. Entonces, veamos algunos videos. Porque cuando ustedes ven esto, tengo el mouse apagado. Cuando ustedes ven esto, uno la licuefacción la entiende, ¿no? Uno la licuefacción la entiende a partir de lo que es ensayos análogos que son muy didácticos, ¿sí? En los cuales uno eventualmente ve el efecto de lo que pasa en la licuefacción, que los edificios se hunden, ¿cierto? De que los pilotes ayudan a mejorar, ¿cierto? Este tipo de fenómenos eventualmente bien diseñados, por supuesto, y que las estructuras que están enterradas salen hacia la superficie. Y ustedes lo que observan es eso, ¿no? Ustedes tienen su estructura, tienen su suelo, ustedes hacen vibrar y esto se empieza a hundir. Impecable. Pero
ustedes podrían ahora empezar a ver efectos más severos, ¿no? La licuefacción es exceso de presión de poros. El terremoto viene, empieza a generar excesos de presión de poros, y el exceso de presión de poros crece, crece, el terremoto pasa, y todo ese exceso de presión de poros ahora se tiene que liberar. Y esa liberación de exceso de presión de poros se traduce en un flujo del agua desde la masa granular hacia afuera, ¿cierto? Y esto empieza a subir hacia la superficie y se empiezan a ver esos volcanes de arena que ustedes ven ahí. Si ustedes ven eso, van a haber asentamientos, va a haber reducción del índice de vacío. Y eventualmente, tal como se presenta en este video, incluso podría verse como algo anecdótico. El punto es que puede pasar exactamente lo mismo, pero con un edificio encima. Y cuando ustedes tienen un edificio encima, lo que eventualmente ocurre es que el edificio se les hunde, ¿no? El edificio se les hunde. Y ahí ustedes lo que ven es un gran volcán de arena, donde ustedes ven que sale el agua eyectada de manera significativa, y con el paso del tiempo ustedes efectivamente ven cómo esta densificación que se esperaría que ocurra, lo que hace es que sea el edificio el que empieza a hundirse, ¿no? Porque está esta condición en la cual el terremoto generó los excesos de presión de poros, los excesos de presión de poros tienen que drenar, y alguien tiene que ocupar el espacio que queda disponible producto del agua que sale. Y ahí es donde empiezan a sufrir los edificios, empiezan a sufrir los puentes, ¿sí? Si esto está en pendiente, que es por eso que las estructuras que más afectas podrían estar a grandes catástrofes de licuefacción son aquellas que están en pendiente, porque es en pendiente donde tienen el corte estático y lo tienen bajo una condición en la cual el material empieza a fluir. En el caso anterior, el edificio se empieza a hundir, ¿sí? Catastrófico, por supuesto, ¿no? Pero si estamos en pendiente y esto empieza a fluir, esto solamente se va a detener cuando el fluido viscoso en que se transformó la arena encuentre las condiciones de fricción, las condiciones geométricas que hagan frenar toda esa masa de suelo, ¿no? Y esto es lo que se observa acá, que se observó el 2018 en Indonesia, ¿sí? Donde ustedes ven que una villa completa fue absolutamente barrida por este deslizamiento que se produjo por el fenómeno de licuefacción. Y una de las más recientes fue lo que ocurrió en Brasil, donde una presa, ¿cierto?, falló y todo el material que estaba reteniendo se fue, ¿no? Y paró varios kilómetros, no recuerdo exactamente las distancias, pero el desastre fue mayúsculo, ¿no? Porque ustedes tienen una masa que está con un corte estático aplicado, que está en pendiente y que solamente se va a detener en la medida que este suelo o que el espacio físico, geométrico por donde se va, ¿cierto?, le haga retornar a tener su resistencia residual, ¿no? El material fluye hasta que llega a su resistencia residual, ¿sí? Eso es lo que ustedes ven en esta curva, ¿no? El material fluye y se va. Eso es lo que está haciendo ahí, ¿no? Fluir, 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 hasta que llega a la resistencia residual y se detiene. Y para eso tiene que encontrar las condiciones para poder hacerlo, ¿no? O sea, cuando estamos hablando de falla de flujo del tipo, no, de licuefacción del tipo falla de flujo, estamos hablando de decenas, de cientos de metros, ya que el material puede fluir y que es lo que se observó, ¿no?, en esta situación, ¿no? Y ahí ustedes lo que observan es que la presa simplemente se va, ¿sí? Esto ya es un fluido viscoso y nada lo detiene, ¿no?
Entonces, es para eso el fenómeno que ustedes van a ver. ¿Cómo esto se observa en laboratorio? En laboratorio se observa de la siguiente manera. Cuando ustedes tienen movilidad cíclica, recuerden que ustedes tienen degradación de rigidez, no tienen pérdida de resistencia. Cuando tienen falla de flujo, tienen pérdida de resistencia. ¿Cómo se observa la movilidad cíclica? La movilidad cíclica se observa con grandes deformaciones. ¿Sí? Grandes deformaciones. Cíclicas. Pero ustedes no ven que la probeta se va, ustedes no ven que la probeta fluye. Ustedes solamente ven que la probeta se deforma mucho, ¿sí? Pero que existe un pistón que ejerce un corte, que la probeta es capaz de tomarlo y que después ejerce una extensión donde ese corte también la probeta es capaz de tomarlo. Sin embargo, en la derecha ustedes lo que van a ver es que si bien no se observan deformaciones inicialmente, cuando las deformaciones ocurren, esto es explosivo, se va y se detiene solamente cuando el sistema es capaz de detenerla. Fíjense, ¿no? Ahí ustedes tienen la deformación por movilidad cíclica. Fíjense a la derecha, recién ahora se fue la probeta y se fue de manera catastrófica y solo paró cuando el sistema es capaz de detenerlo, el sistema dado por la membrana, la celda, ¿no? Entonces, para eso es lo que ustedes van a estar diseñando. Entonces, si hacemos un resumen, cuando tenemos movilidad cíclica, tenemos un aumento gradual de presión de poros. Tenemos una pérdida gradual del confinamiento, y eso es lo que ustedes van a observar en su tarea. Tenemos una pérdida gradual de rigidez. Puede ocurrir en suelos densos y sueltos. Las deformaciones grandes y asentamientos son del orden de metros, ¿sí? Pueden ser del orden de metros fácilmente. Daños significativos producto de la deformación. Esto, súper importante, puede ocurrir en suelos densos y suelos sueltos. Sin embargo, en la falla de flujo, la que siempre nos va a preocupar mucho más, porque hay una pérdida repentina de resistencia y un aumento de la presión de poro originado por solicitación no drenada. ¿Sí? Fíjese ahí, dice solicitación no drenada. No dice que una solicitación cíclica no drenada, una solicitación monótona no drenada. Es simplemente una solicitación. Comúnmente se observa en estructuras geotécnicas con pendiente. ¿Por qué? Porque existe corte estático en esas estructuras. También puede ocurrir en un edificio. Hay fotos de edificios en terrenos licuables que están enterrados y ladeados, ¿ya? Las deformaciones son excesivas, significativamente más grandes que aquellas que ustedes observan en movilidad cíclica. Esto implica flujo de material por decenas o cientos de metros. Y fíjese este detalle importante. La falla de flujo solamente ocurre en suelos sueltos. Mejor llaman, más que sueltos, llamémosle contractivos. ¿Ya? Solamente en suelos contractivos y es tremendamente catastrófica. ¿Sí? Me gustaría chequear que estamos todos en la misma página con respecto a los contenidos que hemos estado viendo. ¿Sí? Me gustaría, eh, yo creo que este es un buen, yo creo que este es un buen punto para parar la sesión. ¿Sí? Ya revisamos toda la materia relativa a lo que es el entendimiento formal de lo que es la licuefacción de suelos desde una perspectiva bastante teórica basada en ensayos. ¿Sí? Basado en ensayo, en evidencia empírica, y hemos conversado muchos detalles de carácter práctico. Entonces, dado que acordamos todos tener una sesión sobre metodología simplificada, ¿cierto? ¿Qué les parece si dejamos la sesión hasta acá y tenemos una sesión de metodología simplificada la próxima semana? ¿Ya? Entonces voy a dejar de compartir acá. No voy a dejar de compartir para que si es cosa de que acá, ¿sí? Entonces, salvo que hayan
preguntas, dudas, consultas con respecto a lo que estuvimos viendo el día de hoy o sobre todo el curso, ¿ya? Yo me despido, lo pasé súper bien haciendo este curso, lo paso generalmente muy bien haciendo docencia, ¿sí? Le agradezco su asistencia y espero verlos prontamente. Ojalá nos podamos ver presencialmente en la escuela. Ojalá luego. ¿Ya? Salvo eso, me despido, que estén muy bien, cuídense y nos vemos la próxima semana en nuestra sesión de definición más, de estimaciones más prácticas de lo que es el fenómeno de licuefacción. ¿Ya? Cuídense, gracias. Chao, chao.